Arriba TV, imagen de la cordillera. Escondido de la Marina de Guerra. Y arrancamos, llegamos como a las 2 de la mañana a Puerto Rico. Un burro de agua subió la yola encima de la arena, ahí todo el mundo se tiró. Caminé, me alejé de la playa. ¿Tú solo? No me pude comunicar con nadie. 2 de la madrugada, ¿verdad? Entonces uno camina a la playa. Es una trayectoria, tú sabes, que se cogen 2 o 3 horas para llegar. Es lejos, a pie. Amigo de Blanco Arriba TV, una vez más nosotros estamos por aquí para presentarle no solamente un emprendedor de nuestra tierra, sino a narrar una historia de una persona que, como miles o millones de personas han emigrado a diferentes países del mundo, pues puedan contarnos su historia. Una historia que interpretará no solamente su vida, sino que también interpretará la vida de muchos que han salido de República Dominicana a buscar ese sueño, como muchos han querido hacerlo. De manera que hoy nosotros escogemos esta parte natural, una parte hermosa, una parte especial, como nosotros lo decimos aquí en Blanco Arriba. Agradecer a Félix por habernos prestado este espacio tan bonito en medio de la cordillera septentrional y nuestro amado Blanco Arriba. Hoy tengo el honor de presentarle a un gran amigo, a un hermano, a un conciudadano de esta tierra de Blanco Arriba, Andrés Gil. ¿Cómo te sientes, Andrés? Me siento muy bien, muy bien. Pero imagínate, en este campo, en esta hermosura, esta llanura, como se ve, verdecito todo. Cualquiera se siente bien. Muy contento de tu invitación. Y siempre quise hacerte una entrevista para dejar plasmado para la generación presente y la futura, contar una historia, tu historia. Y yo quisiera que nosotros hablemos un poco sobre tu vida personal, tu vida social y tu vida como emprendedor. Pero a mí me gustaría, para que la gente tenga una idea, a mí me gustaría que tú comiences diciéndome dónde tú naciste. Bueno, como saben, mi nombre es Andrés Gil de Jesús. Mi papá era Dima Gil, mi mamá Venecia de Jesús. Mi mamá era de aquí, de Sonador, Blanco Abajo. Mi papá de aquí de Blanco Arriba. Mi papá era hijo de Emilia Gil Villa. Y yo nací en Benú. Benú, ahí al lado de la sabana. Ahí nací, ahí crecí hasta prácticamente a los 16 años. A los 16 años te quedaste ahí. ¿Qué tú hacías cuando tú eras entre esa etapa? ¿Qué tú hacías? Bueno, para que la gente entienda cómo tú sales, cómo tú te haces. Dentro de eso, cuando estaba creciendo, iba a la escuela de Benú y después pasar al caserío. Ayudaba a la familia recolectando café y el cacao y también la agricultura. Hacíamos conuco, sembrábamos arroz, llegamos a sembrar arroz y todos los productos, maíz, la yuca y la batata. Y luego de los 16 años, tuve que salir, me fui a Bonao. Ahí fue que comencé un sueño y me fui a Bonao a aprender la mecánica. Sí. Tenía pasión por la mecánica. Bueno, la mecánica me sucedió, fue un hecho como para salir de blanco. Yo no tenía mucho conocimiento de lo que era la mecánica, yo lo que quería algo que me ayudara a salir. Y consiguieron un mecánico, el esposo de mi hermana, que era mecánico, yo le dije que yo quería eso y que me gustaba. Me dijo, oh, te voy a ayudar. Y ese fue el empujón que tuve para poder llegar, para salir de blanco, ¿sabes? ¿Cuál fue ese hermano que te motivó? Bueno, era el esposo de mi hermana. Ya él murió, se llamaba Enrique Mofle. Prácticamente ya él tenía una línea y era que era soldador, mecánico además soldador. Y desde ahí comencé yo a bregar con mofle y mecánica. Sí. Antes de tú salir, para que no perdamos el hilo, ¿cuántos eran ustedes? ¿Cuál era el número? Bueno, en mi casa eran 7. ¿Cuáles eran esos 7? Vamos a comenzar desde el más viejo. Bueno, el más viejo se llama Gregorio Gil, que el niño todavía está aquí, vive aquí en la carretera. Luego se le seguía Gerardo, que ya no está con nosotros. Y luego está mi hermana Dolores, que está allá afuera conmigo. Y hay otra hermana,
que es Laura, que esa vive en Tenares. Otra hermana que ya se llama Dominga, esa vivía siempre en Santo Domingo y ya no está con nosotros. Y mi otro hermano, que está en San Francisco de Macorís, Basilio Gil, trabaja construcción, voy buscándola por ahí en lo que puede, en lo que el viaje le sale. Andrés, ¿quién te dio clase de niño? Bueno, Ustedes tenían una escuelita en Benú, ¿verdad? sí, teníamos nuestro colegio menú. El profesor que me dio clase de primero fue Paulino Jaime. Todavía conservo la nota. Todavía tiene nota. Todavía tengo notas Y luego pasé al caserío. En el caserío, en eso había una profesora muy buena y no recuerdo muy bien. Yo estudié en la iglesia y entrené en la escuela de aquí de Blanco Arriba, a la escuela Rafael Mercedes. Cuando la abrieron, yo fui de los estudiantes que entró en esos tiempos a la escuela. Y ahí recibí clases. El profesor Ramón Aguamacho nos daba una clase, yo creo, cívica para que uno no pudiera que poner el pie así en la pared para no ensuciar la escuela y tener cuidado, aunque la escuela tenía la cosita de electricidad, pero no había electricidad. Dice, tengan cuidado con meter la mano ahí, que de repente llega la luz, pero no, era cuento. Era cuento. No había luz. No había luz en Llegó los años 80 y pico. 81, 82, por ahí. Andrés, hace los cursos que tienes que hacer, te vas de niño a Bonao. Sí, me fui a Bonao. Y ahí aprende. Cuéntanos sí. Qué pasa ahí. Ahí me fui de ayudante, como en el taller, en un taller. Y me fui también, me volví de nuevo a estudiar. Me volví a la escuela de nocturna. Después que salía del taller, me fui a la escuela. Pero ahí anduvimos varios talleres. Tú sabes, a veces andaban gente buscando al cuñado, que era buen mecánico, y nos mudábamos de talleres. Hubo tiempos difíciles, tú sabes. Un mecánico, la gente cree que vas a hacer mucho trabajo, porque a veces no hay trabajo, o los trabajos son malos. ¿Pasaste hambre? Bueno, prácticamente diría no, hambre no, casi no. Pasé hambre un rato porque no, quizá la comida no estaba, pero no. No porque te faltó comida. No me faltó, siempre, me creo que siempre había una idea para la comida de mañana, siempre, y no diría. Uno tiene muchas necesidades de cosas que le hacen falta, pero hambre prácticamente no. Los muchachos en mi casa, los más viejos, se preocupaban mucho por trabajar, por echar día, por ejemplo, tanto Gregorio o Gerardo echaban día por ahí a peso, a medio peso y eso. Y ellos llevaban comida siempre a mi casa, siempre había. Ya en Bonao, tú de adolescente te pones a estudiar. Sí. Y a trabajar también, a aprender mecánica. Aprender mecánica de día porque no me pagaban. Y además, tú sabes, al que no sabe no se le paga, ¿no? En el caso de los talleres. Tu preocupación era aprender. Aprender. Y luego a la escuela, me fui a la escuela en la noche. Y ahí duré, a la cual no pude terminar ni siquiera el bachillerato. ¿Tú ves? Porque al estar en la escuela, al estar en el taller, aprendí. Entonces, cuando estaba ya entrando al tercer bachillerato, se me ofreció una oportunidad, un trabajo. Y ahí tuve que decidir qué hacía. O cogía el trabajo o la escuela, porque el trabajo era lejos. ¿El trabajo era mecánico? El trabajo era mecánico. El trabajo era en una compañía soldando. Y en ese tiempo había muchos escasez de gas en este país. Y el gobierno, me parece, yo creo que Balaguer hizo unos contratos porque no había la suficiente base para importar el gas. Entonces el poco chin de gas que había se acababa porque no había facilidades. No había muelle preparado para recibir más barcos con el gas. Entonces en eso mi hermana se había casado. Mi hermana Dominga, que ya no estaba, se había casado con un ingeniero. Y el ingeniero consiguió una obra, y la obra era en Asua, en el puerto viejo de Asua. La obra era soldando, y él me dijo, bueno, tengo un chance para ti si quieres. Yo tenía que decidir o la escuela o el trabajo. Y dije, bueno, déjame, yo después estudio.
cogí el trabajo. Y cuando llegué al trabajo era soldando, ahí había mucho trabajo. Había que trabajar duro, soldar. Una obra civil de removimiento de tierra y todo eso. Sí, no. Y eso se trata clavando. Y era para hacer una base, para amarrar un barco. Ah, ok. Entonces, era como un muelle. Sí, como un muelle. Entonces lo que hacen es que clavaban unos tubos entre el mar. Con una barcaza, clavaban unos tubos bien grandes en el mar para ir a atajar el barco. También se le hacían, donde el muelle estaba flojo, a veces le hacían reparaciones. Y yo soldaba la varilla dentro del tubo que se hacía en el mar, se le hacía una plataforma. Entonces ahí yo soldaba. Ahí comencé a soldar. Un trabajo industrial prácticamente. Sí. Andrés, entonces, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste volviendo un hombre? Me fui. ¿Te casaste, te enamoraste? ¿Qué pasó ahí? ¿Te fuiste para Estados Unidos? ¿Comenzaste a crear la idea de irte del país? No, que yo no pensaba nunca en irme de aquí. No, creí que no tenía oportunidad. Eso me surgió de momento. Terminó la obra, ¿verdad? El pedazo, la etapa, porque era por etapa, yo trabajaba con japoneses. Entonces los japoneses estaban cada 6 meses, venían un grupo y después terminó la obra de esos japoneses. Los otros me recomendaron con los otros japoneses que llegaron, pero el ingeniero también le cambiaron para otro lugar y ahí yo no había soldadura. Entonces yo no me quise quedar, estaba solo en Asua y no me quise quedar. Lo que hice fue que entonces ahí, en ese instante ya era el año 1986, ya la familia mía que vivía aquí en Benú, ya se había mudado a San Francisco de Macorís. Bajé a San Francisco de Macorís, 86, 87. Entonces ahí busqué trabajo en San Francisco de Macorís como soldador. Tuve una compañía de mofle. Ahí no hubo mucho movimiento. Dejé ese y fui a otra compañía, Mofle La Sili, que quedaba en la salida de la capital. Un negocio por mucho largo tiempo. Y ahí trabajé, duré ahí prácticamente unos 5, 6 años trabajando. Luego de ahí que tú te vas a Estados Unidos Sí. o te vas en Yola, de San Francisco de Macorís. Ahí fue que los vecinos míos, una muchacha que trabajaban en tiendas y eran unos amigos, y estaban diciendo que los viajes estaban buenos. En ese momento, vaga el paréntesis, en los años 80, ¿verdad? Estaba muy de moda irse de San Francisco y esos sitios. Eso fue en el año 91 ya. Cuéntame un poco. En el año 91, pues siempre como no iban a trabajar el grupo que venía a comer al mediodía, no se iba. Dice la muchacha, coño, todo el mundo se está yendo en la Yola, porque en ese tiempo había guerra. El Golfo Pérsico, cuando Saddam Hussein invadió a Kuwait, los americanos fueron a sacar a Saddam Hussein de allá y se descuidaron un poco de la frontera. Bueno, pues todo el mundo estaba metiéndose fácil a Puerto Rico y esa cosa. Entonces digo, no estaban atendiéndolo. Digo, bueno, pues dejé chance. Me lo dijeron y no lo pensé mucho y arranqué y me fui un día. Y llegué, gracias a Dios llegué a Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿No pasó ninguna circunstancia que tú recuerdes? Sí, es difícil, es bien difícil. Llegar, coger la yola, es difícil montarse en la yola y en el medio del mar eso es difícil. Y llegar allá también hay que correr, hay que andar, bueno. ¿Cómo fue contratar el capitán para irte? ¿Fue a través de alguien? No, ya ellos tienen bucones, siempre. Ellos tienen unos bucones que contactan, tú ves. Y a través de los bucones, uno lleva a otro hasta llegar al capitán. El capitán no tiene que ver nada porque ellos es un tipo que hace viajes. El dueño como de la yola contrata al capitán. Los capitanes son gente como choferes, tú ves, como un chofer. Tú ves. ¿Cuántos iban en la...? Bueno, en aquella ocasión iban 86. ¿Era grande la...? Sí, era bien grande, 86 personas es mucho. ¿A qué hora salieron? Aquella vez
es una trayectoria, tú sabes. Uno arranca temprano para la playa. Y ¿Temprano qué hora más o temprano menos? diría escondido de la Marina de Guerra. ¿Sabes? Porque tiene que ser todo como clandestino. 6 de la tarde, sí. Como uno de las 7 de la noche. Coger por ahí, caminar hasta llegar a la playa, lejos. Estamos hablando de la playa en agua. No, estamos hablando en Miche. En la sabana de Sibón, me parece que en la sabana de Sibón, en Miche. Entonces uno camina a la playa. Es una trayectoria, tú sabes, que se cogen 2 o 3 horas para llegar. Es lejos, a pie, entre esos manglares, montes, ciénegas. Bueno, hasta que llega uno. ¿Tú te fuiste todavía teniendo tu madre viva? Sí, mi madre estaba viva todavía, sí. Y luego que uno llega a la playa ahí, a ver cómo uno se puede montar, porque tampoco no es bien difícil montarse, porque todo el mundo quiere montarse. Entonces tienen que conocerte a ti o relacionarte, estar pendiente, porque es de noche, casi tú no es como, no hay mucha luz. Entonces tú tienes que identificarte a ver dónde, al tipo al que tú le pagaste, Sí. a ver si te puede montar. Eso es para que no se entren otros. Se entran en el otras grupo. personas, se te entran y es bien difícil. Todo el mundo quiere montarse y ahí van los que pagan y los que no pagan. Aunque ellos tienen una regla, después de que se montan, le dan 2 o 3 tonos. Al que no haya pagado, que se baje. Y ahí yo vi que sacaban gente tirado lejos de la playa. Lo tiraban. Ya lejos. Lejos. No sé si vivieron o no sé, porque imagínate, no sabe. Yo supongo que sabían nadar, porque montarse en una yola hay que lo tiren desde para allá, ya lejos donde las luces se ven chiquiticas, cuando tú estás allá adentro, el que queda afuera con un farol o algo que usaban ellos, un foco. Ellos estaban chequeando quién le habían pagado, se acordaban. Sí, ellos saben. Y sabían. entonces cuando ya ellos sabían, mira, este no Le pagó. daban un turno que salieran, para no agotearlo. Y ahí le vi yo que le daban planazo y lo sacaban. Bueno, Cuando tú te ibas con tu mochila, prepararan una mochila o eras sin nada. no había recursos para mochila, había una fundita ahí agarrada. Una fundita ahí plástica con la ropita y algo, algunas galletitas y cosas así. Llegaste a Puerto Rico. Llegué a Puerto Rico. No fuimos, yo diría como en eso de las 11 de la noche, a las 12, arrancamos para allá. Luego, como en cierta hora, como a las 11 de la mañana, en esa ocasión, nos pasó un yatecito, un ¡zac! Volado por el lado. Todo el mundo, estamos cogidos. Luego que Llegando a Puerto Rico. no, como estábamos todavía lejos de Puerto Rico todavía. Estábamos entre medio como de Dominicana y Puerto Rico. Eran unos boricuas, le dijeron, mire, la marina está de aquel lado. Si quizás cojan para allá, para que no lo cojan. Y los capitanes obedecieron, como cogieron para abajo. Y ahí se apagaron la yola. Se quedaron bollando ahí, nos quedamos como hasta las 4 de la tarde o las 3 por ahí. Ahí prendieron de nuevo y buscaron rumbo con el aparatico ese que tienen. La brújula. La brújula. Buscaron rumbo y arrancamos. Llegamos como a las 2 de la mañana a Puerto Rico. Nos soltaron y a correr todo el mundo. Soltado es que te tiran en alta mar o te tiran No. ya cerca. Ellos se tiran, la yola la ponen ellos, parte de la yola encima de la playa. En esa ocasión, un burro de agua subió la yola encima de la arena, ahí todo el mundo se tiró. Y ellos, cuando yo vi así que viene para abajo, ya ellos iban para atrás, venían para atrás, para acá, para la República, a lo lejos. Tú llevabas un teléfono memorizado. No, llevaba teléfono escrito. Exactamente, en un papelito. Sí. Para cuando llegara. ¿Qué hiciste entonces? ¿A quién llamaste? Llamé y llevaba el teléfono de una prima. Llamé. No pude comunicarme. No me pude comunicar con nadie. 2 de la madrugada, ¿verdad? Pasa a la playa. Caminé. No, porque no, ese día tú no puedes. Caminé. Me alejé de la playa. ¿Tú solo? Iba solo, porque yo desafortunadamente, el día que me iba, a todos los compañeros míos, anteriormente yo me traté de montarme y no pude.
me quedé en la playa. Todos los que vivían de San Francisco de Macorís vinieron para acá, iban para Puerto Rico, a ellos lo agarraron. Yo no me pude montar y me quedé. Entonces yo cuando volví solo. Ok. Entonces regresé solo a Miche. Y entonces yo tuve que venir solo de mi casa, volví solo. Me monté en la yola solo, porque el que yo le había pagado lo conocía y sabía. Yo cuando me solté, yo era solo. Siempre a uno va con gente de la que andan por ahí, o nadie quiere que se te acerque, pues nadie quiere. ¿Cuántos años tú tenías? Porque eso es una osadilla salir solo de un pueblo. Tenía 23 años. 23 Yo años. estaba ya un poco ya duro, sí. Un poco adulto, pero todavía un muchacho. O sea, para salir solo a una odisea así. Sí, cuando solo, digo, siempre me estaba alejando de ellos porque nadie quiere que se le acerquen. Ellos tienen esa forma, tú ves, la gente. Y llegué, tuve un tiempo, me metí como en una casa. Había un señor. ¿Entraste a una casa sola? En una casa sola, sí, en construcción. Y luego de ahí, venía un carro así, cuando el señor parece que me vio, que yo entré ahí. Había no dos ahí, el otro corrió. Y yo dije, no, yo no voy a correr, no, ya vino aquí. Era como un carro blanco, y dice, eso no es de la policía. Y me dijo, ¿quién está ahí? Y digo yo, bueno, le digo yo, mire, le digo mi nombre, mire, yo me llamo Fulano tal, que tú viniste, me dijo, ¿tú viniste? Sí, yo vine. Yo le dije, sí, yo vine en Yola, ahora. ¿Y cuántos vinieron? Le digo, bueno, yo creo que venían, ¿sabes? No le dije la cantidad, dije, yo creo que vinieron como 50 o 40, no sé muy bien, ¿sabes? No le voy a decir que vinimos tanto, porque es una forma. Digo, Sí. dice, oh. Y le digo yo, ¿qué usted va a hacer? ¿Me va a ayudar o me va a denunciar? Dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no te puedo ayudar, no, pero no te voy a denunciar. Que tú te puedes caer por ahí, pero en la mañana aquí no puedes estar porque vienen a trabajar. Tienes que irte para allá, para ese monte, no sé. Y así lo hice, me quedé ahí un ratico, hasta me dormí. Ya cuando estaba así que desperté, me cambié y me fui para allá. Después él me buscó allá en el monte. Me llevó café y me dio algo como eso de las 9 de la mañana. Entonces yo le dije lo que quería. Yo le di el teléfono de la gente la persona que me iba a recibir. La persona que me iba a recibir me dijo que no podía. Entonces, que no podía recibirme porque... Tú lo llamaste y te sí lo dijo que llamé, no podía. no podía porque... No podía. Me dijo, pues, está Pero bien. no podía ese día o era que no podía recibirte en su casa. No podía recibir en su casa. Entonces, no podía recibir en Pero su casa. tremenda decepción, ¿eh? Es una bendición que Dios siempre te mueve por lo bueno. Oíste, quizás me dijo así, yo me sentí mal esa ocasión. Me sentí mal, me sentí... La prima mía lo que tenía era no tenía teléfono, lo que tenía era una dirección. Y la dirección se me había perdido. Yo no sé cómo fue, a yo darle el teléfono a un hombre que me llamara, que me iba a buscar, no extravié como la dirección, no le di importancia a la dirección porque lo importante para mí era un teléfono. El teléfono. Cuando la dirección como que, bueno, entonces ahí yo no encontraba qué hacer. No, todos los teléfonos que llamé, nunca nadie lo pudo coger, nadie lo cogía, nadie. Y el que me podía ayudar, que me prometió, es más, yo aguanté el viaje porque me dijo, aguántate, que estaba aquí en la República, cuando yo vaya, yo te llevo. Tú me llamas, yo seguro. Yo aguanté un poco el viaje, una semana más. ¿Por qué él te prometió? Porque me prometió, bueno. Y entonces ahí yo no tengo la dirección. Entonces ahí fue que rápido reaccioné. Y entonces llamé a mi hermana a la capital. Y le digo, llegué, pero tengo problemas. A mí se me pidió... Pero eso fue ese mismo día. O sea, al otro día. Llegamos anoche como a las 12, eso fue al otro día. Al otro día. Ya eso fue al otro día en la noche. Pasé el día en el monte, no, en el día no se podía salir a llamar porque ¿Y el señor te llevó comida? me llevó comida. Ujú. Me llevó comida como a esa hora. Yo me estaba mudando de lugares, ¿sabes? Porque yo tampoco confiaba, porque creí que podían ir. Yo ya caminaba para otro lado. Luego, que llamo a mi hermana en eso de las 9 de la noche y me dice, digo yo, búscame la dirección de Margot
para ver si yo... Y me dice, pero ¿y cómo yo cojo de Bonao para San Francisco? Digo, pues yo no sé, tú tienes que ayúdame, tita, que me ayude. Entonces ella buscó una guía en el teléfono, tú sabes, la guía, y buscó el teléfono de Chencha. Chencha, la de Feli Hernández. Chencha fue a donde doña Herminia buscó el teléfono y la dirección, me dio la dirección. Ya yo tenía una dirección porque cuando yo le dije, yo tengo una dirección que la puedo llevar, me pueden llevar y ellos van a pagar. Ya. Entonces, en eso, yo tenía como $31, así, o $32 que yo llevé. Era una inmensidad. Sí. Por los $2, un tipo me llevó donde otra gente que llevaban gente para la metropolitana, ¿sabes? Para San Juan. Cogimos para allá, me llevó allá. A ellos también le daban, ellos se repartían el dinero. Ahí negociamos alrededor de $150 para llevarme allá a San Juan. Me llevaron a una casita, así en un cañaveral, y ahí nos dieron café hasta el otro día. Ya yo llevaba 3 días ahí prácticamente en el monte, 3 días. Y entonces ahí nos llevaron café y eso. Entonces ellos buscaron un chofer y nos llevaron para la metropolitana. Llegué. La metropolitana es San Juan. San Juan, sí. Entonces, ahí, ¿con quién tú te encuentras? Ahí llego a casa de mi prima, Margot, me recibió. Ya tenía su esposo y 2 niños, los hijos de Tico, tú sabes. Y ahí me recibieron muy bien, me sentía seguro bien. Ellos me recibieron ahí. Ya en tu casa, entonces comienza a buscar trabajo, ¿verdad? Ahí fue lo duro. Ahí no se podía, ahí no había trabajo. No, se buscaba trabajo, yo busqué trabajo, buscaba por todos lados, no encontraba. Ya, ahí fue una situación difícil, no encontraba trabajo por parte. Luego, ya 3 meses casi iba buscando trabajo. Vino un muchacho y iba a dejar una ruta de periódico y yo la agarré. Sin saber, para tirar el periódico, el vocero. Y la cogí. También eso me servía para caminar y para todo, porque era un poco difícil. Cogí el periódico y me enseñaron a regarlo, lo botaba. Pero averigua cuánto me iba a ganar a la semana en el periódico. ¿Cuánto te ganabas? $20 a la semana. $20. Pero no tanto eso. La primera semana no me gané. Mejor perdí que me habían dado me había dado un amigo mío que fue a verme, me había dado $30. Mejor lo perdí. Porque el periódico yo lo boté. Lo tiraba en casa a otras casas. Y no era... No te sabía la dirección. No sabía, me parecía todo. Y había que tirarlo de noche, tempranito. Bueno. No, ilegal, no tenía problema con... Bueno, ya a los pocos días ya pasaba como desapercibido, como cualquier otra persona. Si tú no le dices a nadie que no tiene documentos, si no es una autoridad o tú no cometes un misterio, y tú andas manso, casi es muy difícil que la gente piense que tú no tienes documentos. Aunque los boricuas sabían, por el tipo de trabajo que estaba haciendo, que decía, este no hace mucho que vino. Me lo decían, digo, sí, en verdad no hace mucho. Y entonces como yo me era sincero, entonces sabían, este es bueno, mira, ¿sabes? Porque a veces uno tiene que ir entendiendo a la gente. Cuando te preguntan una cosa que lo hacen como por molestarte, entonces tú te vas con ellos, sí, no sé tanto, ¿no? Y vale, estoy resolviendo ya así, tú sabes, le decía. Andrés, Sí. está en Puerto Rico, luego decide irte a Estados Unidos, o sea, a Loren, porque en Estados Unidos está. Sí, me fue bien. Vendí el periódico, me abrió la puerta, conseguí trabajo, y bueno trabajo. Duré ahí casi 10 años. Hice mi residencia. Le hice residencia también a mi novia. Nos casamos. ¿Cuál era tu novia? Yo tenía una novia, se llamaba Aura, y que había quedado aquí en la República. Me la llevé y todo, hice todo. Hicieron una familia. Es una familia, 10. Hicieron una familia en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Cuántos hijos Mi tuvieron? primer hijo nació en Puerto Rico. Es puertorriqueño. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Andrés Di Mauri. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo 3 hijos. 3. ¿Cuál es dame los nombres de ellos? Andrés Di Mauri,
una llama Yarisa Gil. Y la chiquita que tengo ya con un segundo matrimonio que tuve, Emilia Gil. Emilia. Sí. Entonces te vas a Loren, ¿verdad? Cae a Loren. Sí. Hace tu vida ahí Exacto, porque familiar, yo entonces llegué te vas ahí, a Loren. Lo mío era Estados Unidos. Yo en Puerto Rico nada más estaba haciendo mi documento, que era más fácil. Me fui a Loren, llegué a Loren, 14 de agosto de 1999. Lo recuerda bien. Como el primer día, así nunca había vivido. ¿Qué comienzas a hacer allá? Vuelvo, la misma persona que me auxilió cuando llegué, vuelve y me mete a su casa. Mi prima me da auxilio cuando vuelvo a Loren. ¿Cómo se llama tu Margarita Fabián. Vuelvo y llego a su casa. Me abrió la puerta de nuevo. Y ahí duré un tiempecito hasta que... y cuando eso había mucho trabajo. ¿Cuándo comienzas, Andrés, a comenzar su emprendimiento? Vuelvo de nuevo y caigo a la factoría por una agencia. Duro en la factoría en marcha, en warehouse de marcha, tirando cajas. Y a los 3 días de llegar, ya el 16 yo estaba trabajando en la factoría. Y luego de ahí, duré un año en la factoría. Pero antes del año, como en noviembre, en septiembre de 2000 por ahí, me dice la prima mía, Angelina Jiménez, que hay un muchacho que es mecánico, que es de Blanco Arriba. Y yo sabía del gallo, yo sabía que era mecánico. Yo no sabía que Santiago era mecánico. Porque Santiago lo vi poco, no nos vimos mucho. Ahí fue que yo conocí a Santiago. El gallo. No, a Santiago. A Santiago González. Santiago González. Sí. Ahí me dice la prima que tiene un muchacho de Blanco que es mecánico. Y el hijo del pibe. Y digo, pero yo tengo que ver a Santiago a ver. Cuando fui, lo conocí, muy agradable. Le dije que yo trabajaba más o menos en eso, porque lo mío era más dedicado a la soldadura, porque yo me dediqué más a la soldadura que a la mecánica, pero yo trabajaba mecánica como cualquier cosa, tú sabes. Duré 10 años fuera de eso, tú sabes que cuando dura 10 años fuera de algo, ya los carros son otro tipo de carros. Sí. Pero con Santiago volví y él me dijo que sí, que fuera. Iba, después que salía a la factoría a las 4 de la tarde y el sábado el día completo. Duré ahí con Santiago aproximadamente, yo diría casi 2 años. ¿Sabes? Cuando tú supiste que Santiago era de Blanco, que sabía mecánica, en tu cabeza se abrió un mundo. Sí, claro. Era una oportunidad. O sea, prácticamente encuentro sí, una persona de mi pueblo. No, claro, y cuando lo conocí, que sabe hacer lo que a mí me gusta hacer, es una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Y cuando lo conocí a él, una buena persona, un buen mecánico, una buena persona. Pues, trabajé con él ahí. No fue fácil lo primero porque no era fácil. Yo había dejado la factoría y yo estaba fuera de mecánica por 10 años. ¿Sabes? Fue como de nuevo que comencé. ¿Sabes? Además... Tú comenzaste como empleado con Santiago. Como ayudante. Como ayudante. Como ayudante. De mecánica. De mecánica. Entonces, ¿cuándo tú entras luego entonces al emprendimiento del muffler? Que ahí es donde tú eres ahí duro. Como yo trabajaba los mufflers siempre, y yo siempre le dije a Santiago, vamos a comprar una máquina. Y vamos a comprar una máquina. Quizás creo que él no veía mucho el potencial mío. Yo no soy de la gente que le estoy diciendo a la gente, yo sé esto, porque yo siempre soy medio pasivo, medio no ando siempre informando de esta cosa. Lo que yo sé, lo que tengo, lo tengo callado. No, casi la gente no lo sabe. No me conocen así, no me doy a conocer de esa forma. ¿Qué tipo de máquina tú estabas o querías comprar? Cuando comenzamos, yo decía, vamos a comprar una máquina yo mismo se la llevé que la vi en una cosa, en un periodo, en una revista, un catálogo. Y dijo sí, y a los pocos días se la encargó y la compró. Y ahí comenzamos a soldar flexible, a soldar pedacitos de mueble y eso. Después, yo le dije, vamos a seguir creciendo, vamos a comprar otra máquina. Y ahí él no quiso, no quería. El taller era pequeño, ¿sabes? Era un taller que no era muy grande.
Entonces ya estaba saturado de cada quien con su caja de herramientas y el taller no tenía mucho espacio. ¿Tú ves? Entonces no había como mucha facilidad de tener otra máquina grande. ¿Tú ves? Entonces yo mismo no estaba haciendo mucho dinero ni nada. Entonces ahí fue que yo comencé y dije, bueno, yo voy a tener como una máquina. Entonces yo me fui aparte. Tú sabes. Pero mi agradecimiento a Santiago, quiero que lo entreviste un día de esto por ahí. Que, a ver, Santiago tiene tremendo potencial. Tremendo ser humano y buen mecánico. Esperamos que en algún momento podamos hacerle una entrevista así como tú y dejarlo plasmado. Sí. Esas historias de personas que salen, que muestran y que valoran el talento, pues para nosotros eso sería un privilegio contársela no solamente al pueblo de Blanco Arriba, sino al mundo, porque el mundo está lleno de personas, pero de espíritus emprendedores no es tan fácil. Sí. Seguimos contando esa parte tuya. Tú pasas de tener una asociación con Santiago, entonces comienza tu negocio estrella, el que todos nosotros conocemos como Muffler, Como Gil Muffler. como Gil Mufflers. Sí. A pesar de que yo duré, ¿En qué año tú comenzaste? yo comencé los Muffler. Yo recuerdo que como unos cuantos días antes de tumbar la Torre Gemela, 2011. antes cuando estábamos en 2001. 2001, 2001. cuando estábamos tumbando la Torre Gemela. 11 de septiembre del 2001, así sigue. Sí. Yo estaba, hacía como un mes o 2 meses que estaba comenzando el negocio. Recuerdo que un amigo, mi amigo y amigo de Villa, de Francisco Villa, me dijo, Andrés, tú vas a hacer negocio. Ahora, como este país, digo yo, ahora es la oportunidad, es tuyo. Me decía, no, yo ahora me voy a parar. Digo yo, bueno, pues yo ahora que voy a arrancar. Y yo para atrás no vuelvo, y para adelante. Comencé mi negocio ahí solo, comencé a trabajar solo. Y desde ahí hasta eso de hoy ya tengo, yo diría, desde 2001, yo ni sé cuántos años son, unos cuantos años ahí. Son 24 años. 24 años. Tú tienes 24 años dando ese servicio. ¿Podríamos decir que en la ciudad de Loren, Gil Mufflers es el primero o es el segundo o es el tercero? No, los hispanos el primero. Entre los hispanos el Entre los primero. hispanos, sí. Pero estamos hablando de que la hispanidad en Loren es de un 80 a un 90% más o menos, ¿no? Sí, hoy en O día. sea, Sí. es bastante grande. Antes no era tanto, no había tanto. No había, tú sabes, antes mucha de la gente que había no guiaban. ¿Sabes? No, había carros, había gente, pero no es como ahora, tú sabes. Ahora el parque vehicular es mucho más Sí, grande. mucho grande y la nueva generación pues, vive mejor. ¿Cuántos empleados tú tienes? Ahora vemos aproximadamente 6 empleados. 6 empleados. Sí. En Mufflers, eso es mucho, porque 6 empleados son muchos catalíticos y Mufflers que se sola. Sí, sí. Todos hacen la misma operación. No, dentro de, mira, ¿Cuáles son los servicios que tú ofreces ahí? nosotros podemos cambiar aceite, cambiamos un amortiguador, cambiamos frenos, ¿sabes? Pero es limitado. Por ejemplo, yo tengo mis clientes de aquí de Blanco Arriba o de todas partes, pero hay mucha gente que nosotros le damos todo el servicio de los carros de ellos casi allá. Por ejemplo, el mismo Jorge Jaime. ¿Es cliente tuyo? Sí, la esposa siempre ha arreglado el carro. Miguel allá. Villa. Miguel Villa. Sí. Fabián. Fabián. El más fijo allá es Diome de Cueque. Diome de Villa. Diome de Villa. Sí. Muchas, que son muchos casi, yo no puedo casi, no, ahora mismo. Pero estamos hablando que tú Sí. tienes una clientela, qué sé yo, de 1,000, 2,000 clientes en esa ciudad. Es bastante. Sí. Sí, sí, tengo mucho. Sí. No puedo precisar cuánto, pero imagínate que diario nosotros a veces arreglamos 30 carros, Es mucho. es mucho. Es catalítico. Sí, puede ser catalítico, en la pipa, como le llaman, la tubería. ¿Todavía tú te metes abajo del auto y sodas tus cosas o solamente estás gerenciando el proyecto? Tengo que sordo, todavía sordo. Tengo que soldar porque, tú sabes, a veces
yo tengo muchachos nuevos que a veces no tienen mucha experiencia, a veces quizás soldando, sí, como en ciertas cosas. Entonces yo le digo, espérate, esta soldadura, si no la das así, no te queda bonita. Como, siempre las soldaduras terminales atrás, para que se vea, tienen que estar más bien corrida, bonita. Y siempre hay que estar ahí. Yo siempre soldo, siempre llega alguien y yo le doy un punto. Andrés, hay un spot que tú tienes que yo le voy a dar unos minutos para que la gente lo vea. Vamos a mostrarle este spot que Andrés Gil tiene en la ciudad de Loren. Vean, lo quiero mostrar porque este spot es muy latino y muy contagioso y se parece mucho a nosotros. Observen este corte. Seguimos. Seguimos, sí. Ya en tu vida social, tiene tu negocio formado, ¿verdad? Ya eres un empresario, un emprendedor en la ciudad de Loren, potencial, ¿verdad? Entonces veo que luego usted comienza una organización que una de las organizaciones más hermosas que yo entiendo que pueden haber en la ciudad de Loren, para beneficio de los blancoarribenses, Blanco Arriba Presente. Cuéntame un poco cómo tú entras a Blanco Arriba Presente y por qué tú entras. Bueno, yo siempre hay muchas de las cosas que me invitan allá, tú sabes. Me invitan a varios eventos, siempre me están buscando por muchas cosas. Y yo lo miro a ver si me gusta y creo, no. Y eso, bueno, cuando fue ese Jesús María, tú sabes que Jesús María no es un muchacho muy, muy emprendedor e inteligente. Entonces, él comenzó formando un grupo y esto. Entonces se juntó con Ricardo de Jesús, él convocó, dentro de ese grupo estaba Rafael Villa, estaba Ricardo Fabián, bueno, no, era mucho. Estaban los muchachos de los hijos de Feliz Villa, Feliz de Sila, estaba Tony y otro, se llama Isidro. Y había una sobrina mía, necesitábamos de esa juventud también que estaban al día. Y se formó el grupo, de ahí se formó la directiva y siempre están ellos, aunque se alejan, se van, pero siempre llegan. Siempre Rafael Villa estaba ahí, estaba Francisco Villa también, ¿no? Ha estado siempre, nos ha dado la mano, esas cosas, y siempre se busca de alguien que ayude, tú sabes. Y ¿Se sienten cómodos ustedes con esta organización? sí, se trabaja duro, a veces se trabaja duro, tú ves. Pero estamos cómodos, estamos bien porque se ayuda a mucha gente y la gente siempre está dándole gracias y esas cosas. Eso se siente uno bien cuando uno ve que uno hace algo por alguien. Andrés, sé que tú eres una persona que te gusta Blanco Arriba, que siempre ha pensado en Blanco Arriba. ¿Piensas tú en algún momento construir en Blanco Arriba? Retirarte aunque sea 2 meses para Blanco Arriba. Claro, eso es mi propósito. Por eso compré tierra aquí. Tienes tu pedazo. Pedazo, sí, para un solar, para hacer una casa. Bueno, tú sabes, el problema de eso es que nosotros, y mucha gente va al negocio y dice, ustedes son como los más raros. Todo el mundo conoce a Blanco Arriba porque nosotros hablamos del sitio. Hay gente que tú tienes que preguntarle, que tú eres de dónde, de tal sitio. A nosotros no, nosotros de Blanco Arriba. Fácil, ¿sabes? Para nosotros no es una barrera decir que de dónde somos. No es fácil. Me veo que la blancoarribeña tenemos esa cosa. Ustedes se sienten orgullosos de su pueblo. Muy orgullosos. Sí. Ese es el orgullo de decir que de Blanco Arriba. Para nosotros eso es tremendo. Y los muchachos, el equipo de pelota que ha ido desarrollando eso le ha dado también una buena al campo, aquí a este campo. Andrés, terminando esta entrevista, no quiero dejar de decirte, ¿cuál es tu mensaje a los blancoarribenses para que se unan más y para que vengan a Blanco Arriba e inviertan en Blanco Arriba?
Bueno, en la unidad está la fuerza. Y la unidad está la fuerza. Si, ¿sabes? Todavía aquí hay esperanza, ¿sabes? Mucha esperanza. Y los que estamos para allá, y la mayoría de la gente que está no ha ido muy bien, ¿sabes? Porque allí hay mucho trabajo y el que ha ido a trabajar siempre Dios lo bendice, le va bien. A los de aquí que se unan, que olviden los colores, que se unan, que todos los problemas hay que resolverlos unidos, hablando, ¿sabes? Todos los problemas. Hay que cuidar el río de Blanco, hay que cuidar el río de Benú, hay que cuidar la sabana. No me gusta verlo así, hay que hacer algo, hay que cuidarlo. Tiene mucha razón. Creo que debemos hacer en algún momento algún programa que preservemos estos recursos naturales. Sí. André, agradecerte por estar aquí con nosotros. Este tiempo es valeroso. Esperamos que esta entrevista pues permanezca para siempre y que sea para la posteridad, para nuestro nieto, bisnieto y todos aquellos que venga una generación futura. A ustedes y nosotros en otra ocasión nos vamos a ver y agradecido de que nos sigan. Y no solamente eso, de que compartan nuestro contenido para que lleguemos a más personas. Así nos apoyan y nosotros podemos seguir produciendo más contenido de valor y siempre estando en contacto con las personas que más amamos. La gente de aquí y también la gente de allá. Así que nosotros en otra ocasión nos vamos a ver por aquí mismo, por Blanco Arriba Digital y por Blanco Arriba TV. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Blanco Arriba TV, imagen de la cordillera.